vamos a trabajar con este polinomio que está aquí y vamos a ver cómo evaluar un polinomio. ¿Qué significa evaluar un polinomio? También vamos a ver cómo graficar un polinomio y ciertas características importantes cuando tengamos la gráfica de un polinomio. ¿Okay? Y muy importante lo que vamos a hacer a continuación. Como podemos ver, allí tenemos un polinomio de grado 2 y bueno, está complementado, es decir, está conformado por los tres términos en este caso que corresponden siempre a un polinomio de grado 2. Eso no significa que un polinomio de grado 2 pueda estar conformado por un solo término o por dos términos. Vamos a plantear lo siguiente. Vamos a evaluar el polinomio menos 3. Vamos a evaluar, esto significa donde está x, vamos a colocar el valor menos 3 y vamos a tener un resultado. Vamos a evaluar el polinomio en menos 1 medio. Vamos a evaluar el polinomio nos pueden pedir de esta manera, nos pueden pedir en x igual a 0, por ejemplo, es lo mismo, ¿ok? Todo esto significa evaluar un polinomio. 0, vamos a evaluar el polinomio en 2. Y pudiéramos, como lo dijimos anteriormente, evaluarlo en cualquier valor, desde menos infinito a más infinito. Esa es una de las características de los polinomios. También les iba a decir preguntas que surgen a veces o que yo me hago a mí mismo, pero que es por la experiencia que uno ha tenido que los estudiantes se plantean sus interrogantes. Igualmente, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer llegar por la plataforma Classroom, o bueno, cuando estos videos quizás pudieran expandirse no solamente a esa plataforma, sino quizás a otros interesados, entonces buscaremos los mecanismos para contestar cualquier interrogante que se les presente. Esa interrogante, una de ellas es: profesor, pero pudiera darse caso que los exponentes o el exponente de la variable no sea un entero, o mejor dicho, no sea natural. Fíjense que los exponentes que estamos hablando son exponentes naturales. En el caso de que ese exponente sea una fracción o un número racional, es decir, un decimal, o sea negativo, ya no estamos hablando de polinomios, ¿okay? Estaríamos hablando de otra expresión matemática diferente. Y en el caso de que sea un racional, ya ustedes saben que tendríamos allí un radical. O sea, que en el caso de que fuese un decimal o una fracción, tendríamos un radical. Y en el caso de que fuese negativo, pues estaríamos hablando más bien de que ese exponente pasaría a ser denominador. Entonces ya sería otro tipo de expresión no polinómica. ¿Okay? Entonces, característica fundamental también que el exponente o el grado de los términos tiene que ser un número natural. Bueno, vamos a evaluar en menos 3. ¿Qué significa evaluar menos 3? Ustedes van a, donde está x, van a sustituir el valor menos 3 y obviamente vamos a obtener un resultado. Sería menos 3 elevado al cuadrado más 3 por menos 3 más 2. Resolvemos cada uno de los términos como lo hemos venido haciendo y como lo vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, todo número negativo elevado al cuadrado 9 más por menos 9 y más 2. Entonces tendríamos 9 menos 9, 0, que el resultado es 2. ¿Okay? Y podemos ir haciendo una tablita, una tabla de valores. Vamos a hacerla en la parte superior derecha de la pizarra, donde vamos a poner x y vamos a colocar aquí p de x. Yo les decía en el primer video, les decía que el polinomio depende de una sola variable. Bueno, esta variable se llama variable independiente, ya lo vamos a ver también en funciones. Y esto p de x es el resultado
que sale dependiendo de la entrada. Entonces también se pudiera considerar como una variable dependiente. Entonces estaríamos relacionando dos variables. No vayan a confundir. Yo les dije, bueno, que el polinomio solamente depende de una variable independiente. Así, la otra variable es la variable o el resultado. Y que los polinomios pudieran ser de dos o más variables. ¿Qué significa? En el caso anterior habíamos dicho que pudiéramos poner XY. Pero fíjense, si se introducen XY, aquí en el resultado pues tendríamos una tercera variable dependiente, o tendríamos una variable dependiente que va, valga la redundancia, depender de dos variables en ese caso. Estaríamos hablando de una relación de tres variables y así sucesivamente. Cuando lo dije en ese momento me refería a la variable independiente. Si es X, una sola variable independiente. Si aquí apareciera XY, dos variables, o por ejemplo WZ, dos variables, o pudiera aparecer XYW, ya serían tres variables independientes. Su estudio sería en niveles posteriores de cálculo. Ok, entonces tenemos que para menos 3, cuando introducimos el valor menos 3, el resultado es 2. Vamos a seguir evaluando. Vamos ahora a evaluar desde menos 3, como nos pidieron, menos 1 medio. Menos 1 medio. Vamos aquí. Y entonces tenemos menos 1 medio al cuadrado, donde está X. Recuerden, este va a ser nuestro elemento de trabajo. 1 medio entonces al cuadrado, más, entonces 3 por menos 1 medio, más 2. Menos 1 medio al cuadrado, entonces nos queda 1 cuarto. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, queda positivo, ¿verdad? Más 3 por 1 medio, quedaría 3 medios, más 2. Sacamos el mínimo, sería 4, directamente. Entonces nos quedaría 1, 4 entre 4, 1 por 1, 1, 4 entre 2 por 3, 4 entre 2 por 3, 6, y 4 entre 1, 4 por 2, 8. Este resultado sería 15 sobre 4. 15 cuartos. Entonces cuando introducimos menos 1 medio, el resultado que nos está dando 15 sobre 4. Ok, continuamos. Vamos ahora a probar o a evaluar el 0. 0 es un número claro. ¿Ok? Considere que evaluar el 0 es un número muy particular. Entonces, primero que es fácil hacerlo. Y segundo, que nos va a dar o va a ser un factor fundamental conocerlo siempre. Cuando veamos la gráfica de este polinomio o de cualquier polinomio, van a haber dos valores particulares. Uno es cuando x vale 0, que me va a dar el corte con el eje y. Estos polinomios los vamos a graficar en el sistema cartesiano, donde está el eje x de las ordenadas y está el eje y de las abscisas. Y entonces vamos a tener que cuando x vale 0 sería el corte del polinomio con el eje y. Pero también vamos a tener unos valores muy particulares, que es cuando el corte o el polinomio corta al eje x, y a eso vamos a denominar las raíces del polinomio. Ok, entonces seguimos aquí. El 0 pues nos da 2 simplemente, ¿verdad? P en 0, el resultado sería 2. Fíjense que hay algo muy particular. Estamos teniendo un mismo resultado para dos valores diferentes de x. Y evaluando el 2, P en 2, ya podemos agilizarlo con nuestros cálculos, ¿verdad? Llegamos aquí, decimos 2 al cuadrado 4, 3 por 2, 6, 4 más 6 más 2, sería 4 más 6, 10, más 2, 12. Y cuando evaluamos 2, el resultado es 2. Y así podemos hacer una tabla de valores desde menos infinito hasta más infinito. Y observen que cada valor de x va a tener su correspondiente
valor de p de x. A veces a esto le podemos llamar y. ¿Okay? Más adelante ustedes se darán cuenta que un polinomio es una función. Y así vamos a formar pares ordenados. Estos pares ordenados pues se denominan puntos. Esto es un punto, esto es un punto, esto es un punto, esto es un punto. Y la unión de esos infinitos puntos me va a dar una gráfica característica del polinomio. Esa gráfica característica depende del grado del polinomio. Entonces ahí es donde formamos familias. Los polinomios de grado 0 son una familia, los polinomios de grado 1 son una familia, los de grado 2, los de grado 3. Los de grado 1 tienen una gráfica característica, los de grado 0 una gráfica característica, los de grado 2 una gráfica característica y así sucesivamente. Ok, vamos a enfocarnos en este de grado 2 que estamos estudiando. Voy a borrar aquí y a continuación voy a graficar ese polinomio. Vamos a graficarlo. Tratamos de hacer lo más derecho posible. Vamos a utilizar este marcador. He venido utilizando este y ya me queda poco. Como saben ustedes, estos marcadores son costosos. Tengo que reunir para poder comprar algunos más. Disculpen ustedes si no tengo la suficiente exactitud para la gráfica en cuanto al trazado de los ejes. Vamos a ver un poquito. Estos también son conocimientos que deberíamos tener, pero en la medida que los vayamos aplicando por primera vez, pues es importante recordar. Tenemos el eje X, ¿okay? Para la izquierda se representan los negativos, para la derecha los positivos. Y el eje Y, o generalmente se denomina de la variable o de la variable dependiente, y este sería la variable independiente, en este caso X, y en este caso no lo estamos llamando Y, lo estamos llamando P de X. Ok. Tenemos que hacer una división a escala de acuerdo a los valores que nosotros tenemos. El polinomio puede tomar valores de X desde menos infinito son los valores negativos de X hasta más infinito, y para cada valor de X pues vamos a obtener resultados de P de X o de Y. Entonces cuando le dimos el valor menos 3, vamos a tratar, como tenemos estos valores que le dimos, vamos a tratar de hacer una división aquí del eje X. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Igual para la izquierda, menos 1, menos 2, 3, 4, menos 5 y así sucesivamente. Igual en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Igual para valores negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Para menos 3, sería aquí 1, 2, 3, valor menos 3, vamos a obtener en Y 2, es decir, aquí 2, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar un punto. Un punto por el que va a pasar el polinomio, que va a pasar su gráfica. Él va a tener una gráfica característica. Para el valor menos un medio me da 15 cuartos. 15 cuartos es más o menos 3.8 por aquí, ¿verdad? Entonces, para el valor menos un medio, ¿dónde estará menos un medio? Si aquí está menos 1, menos un medio debería estar aquí en la mitad. Se divide en 2, menos un medio. Nos va a dar 15 cuartos, casi 4. 15 cuartos. Entonces, unimos esos dos coordenadas y ahí tendríamos ese punto del polinomio. Y 15 cuartos.
Para valor 0, entonces el resultado es 2. Es decir, cuando x vale 0 y x0, entonces y vale 2. Lo que habíamos reflejado, que ese es el corte con el eje Y. Fíjense, el polinomio va a pasar por ahí. Nosotros estamos como los libros que hay por allí de pasatiempo, que le piden a uno que una los puntos y ahí va a tener una figura. Bueno, igualito está aquí. Nosotros vamos haciendo los punticos y ahí lo vamos a unir y vamos a tener una figura. Luego tenemos para 2, el resultado sería 12. El polinomio se va bien arriba aquí. 2 en x, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recordemos que no quiero borrar el polinomio, pero para observar su gráfica voy a tener que borrarlo y allí lo tenemos. Allí lo tenemos y lo copiamos en otro lugar. Okay. Fíjense que tiene que ser algo de acuerdo a los resultados que nosotros tenemos si queremos graficar de una manera más exacta. Esto de ir arriba, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para 2, entonces 12. Ese sería un punto negro. O sea que si vamos a copiar el polinomio aquí, p de x, para aquí también dice tema 2, y colocamos p de x es igual a x cuadrado más 3x más 2, y ese es nuestro polinomio. Fíjense que si evaluamos valores más grandes, por ejemplo 3, esto va a dar más grande, esto va a dar más grande, y como se están sumando quiere decir que en la medida que vayamos subiendo los valores de x, esos resultados van a ser más grandes. ¿Okay? Faltaría definir qué estaría pasando con los valores negativos. Fíjense, ahí tengo una serie de puntos. Obviamente, si ustedes creen que la gráfica sería unirlos de manera lineal, no es así. No es así. Ya nosotros tenemos que darnos una idea, obviamente yo se lo voy a decir porque he estudiado esto muchísimo tiempo, pero entonces ya nosotros, de acuerdo al grado del polinomio, vamos a saber cuál va a ser su gráfica característica. Cuando el polinomio sea de grado 0, su gráfica va a ser una recta horizontal. ¿Okay? Y ya lo vamos a ver por qué. Cuando el polinomio sea de grado 1, su gráfica va a ser una recta. Cuando el polinomio es de grado 2, como en este caso, su gráfica va a ser una parábola. Pero, ¿cómo irá a ser esa parábola? Esa parábola, eso lo va a definir los coeficientes que conformen ese polinomio. ¿Okay? Porque una parábola, así dibujándolo aquí, puede ser así y puede ser así. ¿Okay? Entonces, ¿quién va a definir esto? Si va a ser hacia arriba o hacia abajo. Los coeficientes del polinomio, los números que acompañan a cada uno de esos términos. ¿Okay? Entonces ya sabemos que este polinomio al ser de grado 2 tiene que ser una parábola. Si fuese un polinomio de grado 3, entonces van a ser dos parábolas. Es decir, puede ser una así y otra así. Entonces fíjense, polinomio de grado 2 una parábola, polinomio de grado 3, pero pudiera ser también así. Si el polinomio fuese de grado 4, entonces serían 3 parábolas. Digamos, puede ser así por decir. Fíjense, 1, 2, 3. O llamemos picos máximos y picos mínimos. Tendría 3. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del grado del polinomio, va a ser su gráfica característica.
Si es de grado 5, pues entonces 4 parábolas. Si es de grado 6, 5 parábolas. Y así vamos a ir de esa manera conociendo cómo son sus gráficas características. Entonces, observen, hay unos valores que son muy importantes obtener en cualquier polinomio que nosotros trabajemos, y serían los cortes con el eje X. Este corte. El corte con el eje Y ya sabemos cómo obtenerlo, evaluando en 0 el polinomio. El corte con el eje X lo vamos a obtener igualando la expresión polinómica a 0. Entonces, coloquen eso, resalten. El corte con el eje X se obtiene igualando el polinomio a 0 y obteniendo los valores correspondientes de X. Esos cortes con el eje X se le van a denominar raíces del polinomio. ¿Ok? Son los valores de Y, en otras palabras, los valores de Y o los valores del polinomio que hacen que la variable, disculpen, los valores de X del polinomio, disculpen, los valores de X del polinomio que hacen que la variable dependiente sea igual a 0. Vamos a verlos. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Agarramos el polinomio aquí, x cuadrado más 3x más 2 y lo igualamos a 0. Esta expresión polinómica ahora se transforma en una ecuación. Entonces, podemos definir inmediatamente qué es una ecuación. Una ecuación es una expresión matemática que se iguala a un número. En este caso se iguala a 0 y se buscan los resultados que hacen posible que se cumpla esa expresión. Es decir, nosotros vamos a buscar los valores de X que al introducirlos acá nos hagan que esto valga 0. En este caso, esto se transforma en una ecuación de segundo grado. Si el grado fuese 1, si el grado del polinomio fuese 1, sería una ecuación de primer grado. Si es de grado 3, pues sería una ecuación de tercer grado y así sucesivamente. Entonces ya entendemos también lo que es una ecuación, ¿verdad? Una expresión matemática que se iguala a un número y donde se pueden obtener los valores que satisfacen esa expresión. Pueden ser, los resultados pueden ser dos valores particulares, porque es de grado 2, si fuese grado 3, 3 valores, pero pudieran darse casos que no exista solución para esa ecuación. Eso lo vamos a ver, o se ve en la teoría de matrices, que son sistemas de ecuaciones y resolución de ecuaciones. Es un tema que anteriormente estaba incluido en cálculo 10, ahora se ve en cálculo 40. Sin embargo, en algún momento determinado pudiéramos dar una clase de matrices, porque es muy importante saber matrices para resolver sistemas de ecuaciones. También, cuando se trate de esta ecuación de segundo grado, pues hay una expresión estándar para resolverla, que se llama la ecuación de segundo grado. La vamos a revisar en el siguiente video para poder resolverla. Y cuando se trate de tercer grado, pues vamos a utilizar, en el caso de polinomios, vamos a utilizar también lo que se llama métodos de... el método de Ruffini o cualquier otro método que nos permita encontrar esos valores, que son a veces métodos aproximados.